saludar esta tarde, en cambio, al señor ingeniero Pablo Solines, experto en tecnología y protección de datos personales. Esto cae como anillo al dedo cuando cualquier cantidad de personas lo llaman uno al celular, ingeniero Solines, y de pronto uno, señor, ¿cómo está? Buenas tardes, le hablo de Claro, o le hablo de Movistar, quiero esto, pero ¿quién le dio mi teléfono? O lo hablo, se ha ganado usted. ¿Cómo puede ser posible que los datos de uno los pueda compartir alguien que los tiene a una tercera persona? Primero, porque son completamente invasivos para la privacidad, pero segundo, puede ser hasta peligroso. Así que con ello los saludamos, bienvenido a I99 FM y a I99 TV, en FM 98.9 y en las redes en el @radio99, y pues que nos comente un poquito el programa Diálogo de la Tarde. Soy Eduardo Mendoza Paladines, por favor. Un saludo, Eduardo, Leonidas, Silvia. Un gustazo estar aquí en su radio. Igualmente, abogado. Poder compartir algunas ideas. Bueno, en efecto, Eduardo, lo que tú comentas es una realidad, ¿no? Que vivimos, creo que a diario, todos los ecuatorianos. Es increíble cómo en toda entrevista o situación en la que uno está conversando sobre esta materia, siempre surge estos cuestionamientos, estas inquietudes, pero además cuestionamientos que generan malestar, ¿no? Malestar en general en la ciudadanía, en todas las personas que reciben estas llamadas y que finalmente, al ser llamadas no deseadas, no consentidas, en la gran mayoría de casos, pues en lugar de ser positivas para efectos de vender un producto o un servicio, más bien generan un rechazo absoluto a esa marca, ¿no? Con lo cual, estamos viendo que en efecto, este tipo de intromisiones a nuestra privacidad, a nuestra intimidad, nos generan una afectación y que sin duda, de acuerdo a la normativa en materia de protección de datos, a la Ley Orgánica de Protección de Datos, que el día de hoy justamente cumple un año de entrada en vigencia, constituyen una infracción, sin duda alguna, ¿no? El tema es que, claro, dado que esta ley, pese a que ya tiene un año de vigencia, hemos identificado, ¿no?, que su aplicación plena aún, digamos, está pendiente, ¿no?, por muchísimas organizaciones, empresas, tanto del sector privado como también del sector público, que está obligada a la ley. Y esto se debe a algunos factores, ¿no? De tal forma que nosotros seguimos siendo víctimas de este acoso, si cabe el término, ¿no? Y de una mala utilización de nuestros datos personales, justamente en gran parte porque las empresas, organizaciones, entidades no están respetando y no están observando la ley, ¿no? Qué interesante, ¿ah? Y qué definitivo. Y además con el tema seguridad, hoy de verdad que o sea, llega un momento, sobre todo acá en Guayaquil, que uno puede ser hasta psicótico. Pero lo primero es invasión de la privacidad. Y eso no puede ser. Seguimos con la entrevista de Leonidas Castro con Pablo Solines, experto en el tema de datos y que estamos conversando lo mismo aquí en el Diálogo de la Tarde por I99. Por favor, Leonidas. Gracias, abogado. Quería consultarle, Pablo, ante la situación de que se conoció en algunos meses atrás, pues, que se difundió justamente el robo de las bases de datos de los ecuatorianos, que hackearon las bases del registro civil, que hackearon las bases de instituciones que tenían nuestros datos. La pregunta es, ¿cómo bloquear aquel acceso a esas plataformas o aquellos registros si ya nuestras identidades fueron hackeadas? Es decir, ya están en manos de mucha gente y que podrían seguir multiplicándose más allá de que la ley de protección de datos personales ya existe. Leonidas, mira, es una buena pregunta. En primer lugar, porque nosotros tenemos que partir del hecho, como decía hace un momento, de que las instituciones del sector privado también están obligados a cumplir con la norma. También son sujetos obligados. Es decir, que esta Ley Orgánica de Protección de Datos no está dirigida específicamente a las empresas del sector privado. Yo te diría incluso que son las entidades del sector público las principales llamadas a cumplir con la norma. No solo porque manejan la mayor cantidad de datos y de información de los ecuatorianos, sino porque además tienen que dar el ejemplo a efectos de que justamente ya las entidades y empresas del sector privado pues sigan esa línea y empiecen también a cumplir. Entonces, en ese sentido, en efecto, todas estas vulneraciones que han habido en los sistemas de las instituciones del sector público, registro civil,
AMT, y bueno, y muchas otras que han salido en los medios de comunicación que han sido públicas, ¿no? De alguna manera evidencian esta falta de incorporación o de adopción de medidas técnicas y organizativas y medidas de seguridad que justamente garanticen el cumplimiento de la norma, ¿no? Y esto se da por distintos motivos. En primer lugar, porque realmente en las actuales circunstancias nosotros no tenemos imagínense, después de un año de vigencia de la ley, no tenemos hasta la presente fecha la autoridad de control que es creada a través de la misma ley. Insisto, esta ley orgánica de protección de datos crea la autoridad de control que viene a ser una superintendencia que tiene absoluta autonomía e independencia para ejecutar justamente sus funciones de vigilancia y control y también de sanción. Entonces ya pueden ustedes imaginarse cómo una ley tan importante como esta, sin una autoridad de control que en definitiva establezca un proceso de vigilancia constante en las empresas y en las organizaciones, hace que en muchas situaciones no exista este interés, ¿no?, por parte de las empresas, por parte de las propias instituciones públicas, de cumplir con la norma, debido a que saben que no van a ser sancionadas, saben que no van a ser objeto de un proceso de vigilancia, de control. Entonces, este es el primer gran problema que nosotros hemos identificado ahora que cumple un año de vigencia la normativa, porque definitivamente es clave, es imprescindible que esta superintendencia, que ya ha sido creada por ley, se la termine de configurar, se le dote de infraestructura, se le dote de recursos, se le dote de presupuestos, a fin de que obviamente, y obviamente se nombre el superintendente de protección de datos, a fin de que pueda cumplir esta tarea que es fundamental para que nosotros, como ciudadanos, que somos los sujetos de derechos y que en definitiva esta ley ha nacido con el propósito de proteger nuestros derechos, veamos en la práctica ahora sí una situación completamente distinta a la que vivimos ahora, ¿no? Es decir, que ya no seamos sujetos de los acosos que estamos recibiendo en este momento, que tengamos la tranquilidad de que las empresas van a utilizar transparentemente nuestra información. Pablo, sí, claro. Sí, perdón por la interrupción, brevemente, y para el paso luego a Silvia y Eduardo Mendoza también está con nosotros. Si no hay autoridad de control, ¿quién sanciona? ¿Cómo se sanciona? A ver, desde el punto de vista de protección de datos hay algunos tipos de responsabilidades. En primer lugar está la responsabilidad administrativa, que es la que se tiene que empoderar esta autoridad de control que aún no ha sido nombrada. Esta autoridad de control lo que tiene que hacer es justamente un proceso de vigilancia, de identificación de las empresas u organizaciones que no están cumpliendo con la norma, de recepción de denuncias y sobre la base de esas denuncias iniciar procesos sancionatorios, etcétera. Que digamos que es una responsabilidad de orden administrativa porque esta autoridad está en capacidad de multar y de aplicar otro tipo de sanciones de orden administrativo a las empresas que no están operando adecuadamente, ¿no?, o instituciones. Pero por otro lado también tenemos responsabilidades de orden civil, que actualmente sí que se pueden, reclamar o demandar y no se necesita de una autoridad administrativa que sea nombrada. Entonces, en definitiva, si es que el día de mañana, por ejemplo, en una entidad financiera acceden ilegalmente a mi información o se vende esa base de datos con mi información de cuentas bancarias, de tarjetas de crédito, lo que fuese, ¿no? Y resulta que existe una mala utilización de esa información, de esas tarjetas de crédito y soy objeto de estafas, de robos, de cualquier tipo penal, esto me puede a mí, representar unos daños y perjuicios considerables. Con lo cual, el hecho de que esa entidad financiera no haya adoptado en su momento las medidas adecuadas para resguardar correctamente esta información, podría eventualmente hacerla responsable por esos daños y perjuicios que me está causando justamente por estas filtraciones y estos usos no autorizados de información. Entonces, este tipo de acciones existen en el presente. Obviamente hay que presentar las demandas correspondientes ante las autoridades judiciales, de tal forma que obviamente se puedan hacer valer los derechos, ¿no? Muy bien, Pablo. Me parece que está ya Eduardo Mendoza listo, no sé si Silvia luego estará lista, pero Eduardo, podemos continuar contigo hasta mientras. Sí, yo estoy lista para preguntar, Okay, adelante. Mi querido Leonidas. Sí, bien, abogado, adelante. Es un gusto conversar con usted y yo le quería preguntar, ya que usted nos ha hablado un poquito
y definitivamente esta ley orgánica de protección a los datos personales es una ley muy importante, sobre todo en estos tiempos de tecnología, ¿no? Donde realmente pues en algunos casos se mal utiliza todas estas bases de datos y para digamos, el consumidor es un alivio saber que hay una ley, pero hay todas esas otras partes que son las que faltan, como ese ente regulador. Yo le quería preguntar a usted, ¿cuáles, si hay, se puede enumerar de alguna forma las empresas o organizaciones que ya se han adaptado a esta ley o que están cumpliendo ya estas buenas prácticas? ¿Cómo va esa adaptación a la ley? Porque ha transcurrido un año y en teoría deberían ser muchas ya las empresas que se han acogido o que están cumpliendo esta ley. En efecto, existen muchas compañías que con un nivel alto de responsabilidad han iniciado estos procesos de adaptación. Y Silvia, la pregunta que tú haces es muy importante porque en general la ciudadanía, las organizaciones y demás deben de comprender que un proceso de adaptación a una norma tan compleja y tan técnica como es la Ley Orgánica de Protección de Datos no es una tarea sencilla. Es un proceso que toma mucho tiempo, porque primero hay que hacer una evaluación de cómo está la empresa en este aspecto, en todos los departamentos en los que de una u otra manera pueden tener algún tipo de vinculación con datos personales. Y de ahí se tiene que iniciar un proceso de implementación, ¿no? Muy riguroso y muy minucioso que puede tomar muchos meses. Entonces, claro, han habido muchas empresas, decía, que con mucha responsabilidad han iniciado ya estos procesos de adaptación, porque independientemente de que no haya una autoridad administrativa en este momento, que en cualquier momento puede ser nombrada, insisto, pero además, considerando que la propia ley establece o ha establecido un periodo de gracia para que aplique el régimen sancionatorio, no nos olvidemos que por una infracción, por ejemplo, grave, se podría aplicar hasta una multa del 1% de la facturación de la organización, que no es cosa menor. Es decir, que si se detecta una falta y me inician un proceso y se determina que yo infringí con alguna de las responsabilidades y obligaciones que me plantearon la normativa, me podrían aplicar de multa un 1% de facturación. Entonces, y eso sumado a otro tipo de procesos administrativos que me pueden seguir también por vulneraciones al ámbito de la protección de datos. Cerrando paréntesis, lo que quiero decir es que este régimen sancionador administrativo va a entrar en vigencia justamente el 26 de mayo del 2023, porque la ley dio un periodo de gracia de 2 años para que las empresas puedan ser objeto de sanciones y de multas, ¿no?, establecidas en la norma. Esto no quiere decir que en este momento, a un año de vigencia de la ley, las empresas y organizaciones no tengan que cumplir con los preceptos de la normativa. Una cosa es que estés exento de sanciones, otra cosa es que estés exento de cumplir con la norma y con las obligaciones, que ello no ha ocurrido. Es decir, las empresas están obligadas. Y entonces, ¿por qué hago mención a esto? Porque en muchas circunstancias sí que ha sucedido, o en la gran mayoría, incluso me atrevería a decir yo, que sí que ha sucedido que dado que el régimen sancionatorio va a empezar a ser aplicado el 26 de mayo del 2023, es que se lo han tomado con un poquito más de calma, han sido más pasivos en este aspecto y han visto que tienen tiempo para adaptarse a la norma. Pero claro, a un año que nos encontramos de que inicie o que entre en vigencia el proceso, el régimen sancionador, pues a mi juicio es un tiempo más que corto para empezar y a iniciar un proceso de implementación, como digo, es bastante riguroso. Sí, apena definitivamente que muchas empresas del sector privado hayan aplazado tanto esto, cuando ahorita podrían ya estar con niveles de cumplimiento altos y esto darles mucha tranquilidad, no solo para que no sean objeto de sanción, sino que incluso para que puedan ser más competitivos en un mundo en donde la información y los datos personales constituyen el eje de los negocios. Entonces, si yo soy cliente, yo soy consumidor y sé que una empresa guarda estándares altos en materia de protección de datos, pues seguro voy a preferir esa empresa que otra que no maneja procesos, ¿no? Y eso sí le sumas, y con esto termino, si le sumas al hecho de que son las propias instituciones públicas, como decía hace un momento, las que más datos personales manejan de la ciudadanía, que tampoco hasta la presente fecha han iniciado procesos de adaptación, pues hacemos un diagnóstico, una evaluación de este primer aniversario de la ley, definitivamente como regular o deficiente, ¿no?, en cuanto a la aplicación de la norma por parte tanto de las entidades del sector privado como del sector público, ¿no? Abogado, y finalmente, ¿cuáles serían esos 3 pilares fundamentales
cuando hablamos de esta ley orgánica y cuál es la responsabilidad, porque me imagino que los ciudadanos también tienen algún grado de responsabilidad. Así es, Silvia, en efecto, justamente estos tres pilares fundamentales para que un sistema de protección de datos funcione está, primero, desde lo que es el sujeto protegido, que somos todos nosotros, aquellos que somos titulares de la información, aquellos en los que la ley, en definitiva, nos ha empoderado de nuestra información, de nuestros datos, que somos los que tenemos capacidad de ejercer nuestros derechos, de reivindicar y de hacer respetar nuestros derechos. Por otro lado está el sujeto obligado, que son todas aquellas empresas, organizaciones y entidades, tanto el sector público como el sector privado, que hacen tratamientos o que hacen uso o que procesan o que manejan de cualquier manera datos personales de terceros. Y finalmente el tema de la autoridad de control, que está creada por ley, pero que aún no ha sido designada y nombrada en la práctica. Entonces, sin estos tres pilares fundamentales, simplemente no hay un sistema de protección de datos que funcione. De allí que nosotros, al ser los sujetos de derechos, tenemos que este deber no solo de buscar la protección por parte del Estado, sino también de hacer valer nuestros derechos a través, obviamente, de acciones que busquen justamente reivindicarlos y de alguna manera limitar todas estas prácticas abusivas que en el día a día nosotros nos vemos expuestos. Entonces, de allí que el momento en el que el ciudadano se empodera de su situación y entiende y reconoce y asume este rol en el sentido de que existe una ley que le consagra integralmente una serie de derechos, ¿no? Y que sino que le protege absolutamente respecto de estos usos no autorizados de su información y de sus datos personales, pues vamos de alguna manera a generar una ciudadanía, una sociedad bastante más proactiva en este aspecto, que presente denuncias, que presente muy bien, Pablo. Muy bien, Pablo. Tenemos también a Eduardo Mendoza Estrada, está con nosotros, tiene más inquietudes. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, buenas tardes, cuando son las 6:23 de la tarde y 98.9 FM. Saludar a todo el panel y a Pablo Solines justamente aquí en el Diálogo de la Tarde. Yo quisiera consultarle, Pablo, y es respecto al tema de las entidades públicas. Yo doy una clase pues que te habla justamente de temas ambientales. Yo soy profesor de Derecho Ambiental y hablamos mucho de este derecho que tienen pues las comunidades, pueblos y nacionalidades sobre los temas del acceso a la información pública. ¿Se vulnera este derecho al acceso a la información pública con la ley de datos? Cuéntenos un poquito de eso de ahí y amplíenlo, porque muchas veces puede suceder que para proteger algunos temas, para proteger algunos derechos de cada uno de los individuales, termina violentándose algunos otros derechos de otros, y en especiales de grupos vulnerables. Cuéntenos un poquito. Sí. Claro, perfecto. Es una pregunta interesante la que realizas. Y claro, existe muchas veces esta confusión, ¿no? De que aquella información que por motivo justamente de esta obligación de transparencia que tienen las instituciones públicas, por motivo de poder lograr el establecimiento de mejores políticas públicas a través de una serie de información que manejan nuestras instituciones públicas, y definitivamente alineado y aparejado a esto el hecho de que muchos ciudadanos tienen derecho a acceder a una serie de información que es considerada pública. Esto no quiere decir que la información pública deba de corresponder a datos personales o corresponde a datos personales, ¿no? Aquí existe un derecho fundamental que es el de la protección de datos personales, y que no necesariamente para los propósitos o para las finalidades que persigue la ley de acceso a la información pública, así como la ley de transparencia, así como incluso la acción de acceso a la información pública, perdón, ya lo dije, quiere decir que el Estado esté obligado a entregar esta información o estos datos personales a quien lo solicita. Es decir, que en definitiva, yo como dueño titular de los datos
tengo el derecho de exigir a la autoridad, en este caso a una institución pública, que me entregue la información y los datos que me corresponden a mí, ¿no? Que sean referentes a mí, ¿no? Pero no tengo el derecho a que me entreguen datos o información de mi compañero de al lado o de mi vecino de por acá, ¿no? Por allí no va el propósito que se persigue a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Justamente, una de las finalidades que plantea la Ley de Protección de Datos, o propósitos o principios, más bien dicho, que plantea la Ley de Protección de Datos, es que se tiene que cumplir con este principio de finalidad, ¿ya? Y de minimización de datos. Por tanto, si es que, por ejemplo, a través de la Ley de Transparencia lo que se busca es identificar las acciones que está ejecutando una determinada institución pública o un determinado servidor público, para que exista una especie de fiscalización de lo que están realizando, ¿no? Definitivamente, esa información que se transmite tiene que estar orientado a cumplir específicamente ese propósito. Y para cumplir ese propósito, no necesariamente tiene que indicarse que en el día tal, el señor Pablo Solínez fue a reunirse con el ministro tal, o que, con su secretario tal, o con el director tal, porque si bien puede ser información que reposa en las entidades públicas, probablemente esa información es una información que no resulta conveniente publicarla. ¿Por qué? Porque existe, por otro lado, otro derecho, que es el de protección de datos personales, que en una ponderación se determina pues que es un derecho que en este caso en particular puede ser mayormente protegido frente a lo que se busca con la publicación de esa información. Entonces, no tenemos que confundir la información pública con el hecho de que los datos personales sean públicos, porque no es así. Al contrario, los datos personales que manejan las instituciones públicas tienen que guardar esa misma reserva, esa misma confidencialidad que deberían de guardar los datos personales manejados por una entidad privada, salvo que por una finalidad de interés público, esa información de alguna manera tenga que ser trasladada o comunicada a un tercero por algún motivo en particular, y que de alguna manera este motivo supere el derecho personal del titular de esa información. Gracias, doctor. Muy gentil por su respuesta. Eduardo, ¿alguna pregunta más que te vi con o todo bien? Sí, una pregunta más. Tengo una otra pregunta, justamente. Le voy a rogar a Pablo Solínez que seamos concretos porque tenemos una entrevista y si queremos una pregunta más, por favor, tenemos 2 minutos. Ya, sí, solo rapidito. Ya con el tema, con esto aquí, para los que no entienden, el velo societario pues es aquella normativa pues que cubre a las compañías y a los dueños de las compañías. Cuéntenos un poquito referente a esto de aquí. ¿Se afecta esta acción de velo societario? ¿Se afecta el velo societario con la ley o no? Cuéntenos un poquito. Rapidito. O sea, realmente la ley está dirigida a la protección de los datos personales, es decir, de las personas físicas, de las personas naturales, no de la información de las organizaciones, de las compañías como tal, ¿ya? Lo que se permite a través de esta ley es que aquellos datos de contacto de ciertas empresas, que obviamente se traducen en información de personas que laboran en las empresas, puedan ser utilizados para determinados fines. Sin embargo, todo lo que es información de compañías no entra dentro del amparo de nuestra ley, por tanto, eso no es un tema que tenga que controvertirse ni cuestionarse, porque obviamente queda exento, ¿no? Pablo, solo una pregunta final. ¿Usted es hijo del doctor Juan Carlos Solínez y de la doctora Corral? Gracias por ponerme como hijo, pero no soy hermano. Ah, hermano, la verdad. Ojalá el doctor Carlos Solínez y la doctora. Muy parecido, lo veíamos ahorita, por eso le preguntamos. Bueno, toda su parecido. familia por el lado de sus padres, todos los famosos, son muy amigos y muy queridos. Le agradezco su gentileza, vamos a seguir conversando. Nosotros hemos luchado, yo particularmente, porque alguna vez un querido amigo, hoy decano de una facultad, una universidad de Derecho acá, Flavio Arosemena, llevó adelante la idea de la protección en cambio de las imágenes y de la voz de personas. Presentó en la asamblea, nosotros lo auspiciamos, porque mañana sale cualquier persona hablando, le ponen la cara o le ponen un video y le pueden hacer mal. O sea, mire todo, cómo ha cambiado la tecnología y la vertiginosidad de la misma, cómo ha cambiado todo. Lo que pasa es que las leyes no siempre van tan rápido como la tecnología.
Eso quedó allí. Lo que usted dice me parece trascendente. Las preguntas de Eduardo, Silvia y Leonidas son totalmente al lugar, así que tendremos mucha tela que cortar y seguir hablando. Le mandamos un abrazo. Así es, y este proyecto de ley de Flavio, quien es un buen amigo, yo claro lo conozco, lo revisé definitivamente, contar con una ley de protección al derecho a imagen es indispensable, y bueno, ojalá pueda ser un siguiente paso que realiza la Asamblea. Ha sido un gustazo para mí también acompañar el día de hoy, y estoy a las órdenes siempre. Gracias, Pablo. Un abrazo.